También ayer le dimos a conocer que en la región centro del país, un 68% de la población que nace en situación de desventaja permanece en condiciones de pobreza, lo que se deriva en una desigualdad de oportunidades, y esto se refleja en una baja en la movilidad social de manera importante. Estos son resultados de una encuesta que realiza el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y esta tarde tenemos el gusto de saludar al director del Programa de Desarrollo Social con Equidad de este centro, al maestro Rodolfo de la Torre García, para poder platicar al respecto. Un gusto saludarlo, maestro. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto también estar con ustedes. Bastante paradigmático que sea en la zona centro del país, en donde de alguna manera las condiciones económicas y la posibilidad de obtener una fuente de trabajo, podríamos decir, impactaría en los índices de movilidad de los habitantes en esta región. Sin embargo, parece que esto no está ocurriendo. Platícanos un poco sobre los resultados de esta encuesta de movilidad social que se realizó en el 2017 y cuáles son los resultados que nos están presentando. Con mucho gusto. Creo que lo primero será situar en el panorama nacional lo que ocurre en la Ciudad de México. Y lo primero que habría que decir es que en el país 74% de las personas que nacen en las peores condiciones económicas, es decir, en pobreza, permanecen de una generación a otra en esa situación. Es decir, nacen pobres y se mantienen así casi 3/4 partes de la población. La buena noticia es que esto es muy diferente en el caso de la Ciudad de México. Solo 41% de las personas permanecen en esta situación, lo cual a su vez es muy distante de lo que ocurre en el sur del país, en donde alrededor de 86% de las personas que nacen pobres quedan pobres. Puesto de otra forma, en la Ciudad de México se ha encontrado alguna forma de salir más fácilmente de las condiciones de pobreza de lo que ocurre en el resto del país. Y aunque esto es alentador, pues también hay que ver cómo podría mejorar la situación de la Ciudad de México para poder tener mayor movilidad social, que aún puede progresar si se toman las políticas públicas adecuadas. Es bastante ilustrativo este dato que ustedes señalan en torno a una muestra representativa, 74 de cada 100 personas a nivel nacional que nacen en la parte más baja de la escalera social no logran superar su condición de pobreza. Es una muestra que, si pudieras ampliárnoslo, Rodolfo, te lo agradeceríamos mucho. Por supuesto. Bueno, hay dos cosas que mencionar. Uno, este resultado es muy diferente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso de los hombres, es todavía más bajo el porcentaje que permanece en situación de pobreza. Solamente 36% de los hombres que nacen en la Ciudad de México permanecen en esa condición, mientras que las mujeres pues tienen una persistencia de su condición social mucho mayor, 41%. Ahora, si nos vamos al otro extremo de la escalera social, es decir, quienes nacen en las condiciones pues de mayor ventaja o afluencia, pues nuevamente aquí los hombres permanecen en esa situación de ventaja mucho más fácilmente que las mujeres, 70% de los hombres contra 66% de las mujeres. Esto quiere decir que, en términos generales, uno de los grandes problemas de la Ciudad de México, a pesar de que no presenta situaciones tan extremas como el resto del país, pues es todavía la diferencia que existe entre hombres y mujeres. Y también habrá que mencionar que esta falta de movilidad pues está asociada a las distintas oportunidades que se tienen en las diferentes regiones del país. Y se ha hecho un análisis para establecer
¿qué porcentaje de estas desigualdades que hemos visto están asociadas a factores fuera del control de las personas? Y en el caso del país en su conjunto, pues cerca de la mitad de la desigualdad en la movilidad social corresponde a desigualdad de oportunidades. Es decir, la mitad de las diferencias que vemos no son atribuibles al esfuerzo de las personas, sino a sus circunstancias de origen. En el caso de la Ciudad de México, esto es menor, pero no mucho menor. Estamos hablando de alrededor de 42% que ocurre debido a estas diferentes circunstancias dentro de la ciudad. Esto significa, pues, que hay que combatir la desigualdad de oportunidades en la Ciudad de México y particularmente la que corresponde a las diferencias entre hombres y mujeres. Y de ahí que una de las propuestas centrales de este análisis es que la ciudad se concentre en atender los factores que impiden sobre todo a las mujeres participar en la economía, participar principalmente en el mercado de trabajo. No se trata de empujarlas a tener más responsabilidades en el mercado de trabajo, sino de brindarles mayor libertad para que decidan si quieren participar o no, sin sufrir la carga de los cuidados que ellas sobrellevan, sobre todo pensando en los cuidados que realizan a niños, a enfermos, a discapacitados y adultos mayores. Si se pudieran brindar servicios públicos o si no crear un mercado de cuidados para estos grupos vulnerables, se liberaría una gran cantidad de tiempo para las mujeres y esto nos daría un mayor potencial de productividad y de movilidad para la Ciudad de México, que además pues tendría la oportunidad de financiar, dada su fortaleza económica relativa respecto a otras regiones del país. Creemos que esto es algo en lo que debe de concentrarse el esfuerzo de política pública de la ciudad para mejorar su potencial económico, pero sobre todo de bienestar social. Pues ahí los resultados de esta encuesta de movilidad social que realiza el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Le agradecemos muchísimo al maestro Rodolfo de la Torre García la oportunidad de compartirlo con nuestra audiencia y vamos a estar atentos sobre todo por todas estas recomendaciones que vienen incluidos en el documento y que seguramente serán sujetos de decisiones por parte de las autoridades capitalinas y, por qué no, del gobierno federal. Gracias, maestro, por la comunicación. Con mucho gusto. Buenas noches. Vamos a compartirles en las redes sociales en torno a este tema sobre el panorama negativo de movilidad social, es decir, esta posibilidad de escalar socialmente de acuerdo a los ingresos que se tienen derivados de una situación laboral adecuada y en donde, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, 59 de cada 100 mexicanos que nacen en condiciones de mayor desventaja logran superar la pobreza. El resto no lo hace, es decir, permanece en las filas de la pobreza. Nosotros nos vamos así con este análisis en torno a la movilidad social a una pausa. Los invitamos a que regrese con nosotros. Vamos a estar platicando de otros temas y también abiertas nuestras líneas telefónicas 5972-5863 y 5972-5862. Nuestros teléfonos aquí en cabina. Vamos a esta pausa. Continuamos en Agencia Central de Noticias.